Bien, buenas noches. Quisiera primero darles la bienvenida a todos y todas ustedes a este segundo ciclo de conversatorios tuyo con el Mali. Esta serie busca juntar una serie de artistas, diseñadores, arquitectos que participan en la subasta de diseño 2020. Yo soy Max Hernández Calvo, soy curador de arte y voy a moderar el conversatorio de esta noche. El conversatorio de esta noche va a incluir a dos invitados clave para poder pensar en el diseño en el Perú. Por un lado tenemos a Jesús Ruiz Durán, que es un artista emblemático de la década del 70, quien tuvo a su cargo el diseño de unos afiches históricos para la promoción de la reforma agraria durante el gobierno militar del general Velasco Alvarado. Jesús Ruiz Durán es un artista clave en el desarrollo del arte experimental de la década del 60 y del 70, y tuvo un trabajo en el que ha explorado las posibilidades del arte óptico, las posibilidades del arte pop, las posibilidades de la gráfica, en el que ha conjugado contenidos políticos de corte crítico con diversas innovaciones estéticas. Y por otro lado nos acompaña José Antonio Mesones, más conocido como Ghoster. José Antonio es socio director del estudio de diseño Partners y es miembro fundador y director de ADN, la Asociación de Empresas de Diseño en el Perú, una entidad que promueve el diseño en el país. José Antonio, o más conocido como Ghoster, es reconocido internacionalmente, pues ha recibido diversos premios como PADI, SATA, Society of Newspaper Design, Gourmand World Cookbook Awards, y ha sido también nominado 3 veces al Grammy como Best Packet Recording o Mejor Empaque de Grabación DAFO. También Ghoster es parte del colectivo Weird College Show, que reúne artistas del collage contemporáneo y que ha difundido su trabajo internacionalmente en distintas ciudades del mundo. Entonces son dos personas vinculadas al diseño con historias diferentes, pero que permiten hacernos una idea de qué ha venido pasando con el campo del diseño en este país, y por eso creo que puede ser un conversatorio especialmente informativo y atractivo. Y antes de abrir la conversación con nuestros invitados, quisiera agradecer a los auspiciadores que hacen posible estas iniciativas, a VS, que es el patrocinador oficial, que es una entidad cuyo compromiso con el arte es conocida alrededor del mundo, Porsche, Joyería Goya, el estudio de abogados Rebasa a Alcázar de las Casas, el Club Náutico San Marino, Arquimsa, Outdoor Living, Revista Cosas, Cuna y Roche Bobois. Goster, como contaba, tú vienes trabajando hace ya buen tiempo en el campo del diseño, has trabajado de formas colectivas, asociadas. ¿Puedes ponernos un poco en contexto? Sí, mira, yo vengo trabajando en diseño hace casi 25 años más o menos. Empecé muy joven, profesionalmente como a los 20 años, pero de hecho mi relación con el diseño comienza muchísimo antes, ¿no? Si puedo compartir pantalla, les muestro un poquito. Creo que valdría la pena comenzar un poquito por acá porque yo vengo ahorita en representación de ADN también. La pieza que estamos trayendo a la subasta es hecha de manera colectiva, digamos, ¿no? ADN es una asociación creada en el 2013 sin fines de lucro que reúne a varias de las principales empresas de diseño y branding del país con la única idea de promover el desarrollo del diseño en el Perú, impulsando espacios de colaboración y apoyo, ¿no? Creemos que el diseño pues, es una excelente herramienta generadora de valor para la sociedad inclusive, ¿no? Estas son las empresas que estamos ahorita asociadas a ADN. La idea es ir sumando. Empezamos pequeños, la idea es ir sumando cada vez más y convertirnos en una asociación mucho más grande, mucho más sólida, ¿no? Mucho más colaborativa también. La pieza que estamos presentando es una carpeta
con 9 afiches. La temática está relacionada con la reconstrucción, ¿no? En el 2017 pues, hubo todo este tema complicadísimo en el país y hicimos primero una expo que ha sido itinerante, se ha paseado por varios sitios, donde todos los estudios, además de haber producido alguna pieza, invitamos a otros diseñadores a que produzcan otras también, ¿no? No recuerdo exactamente el número de afiches que se llegaron a hacer, pero muchos, ahorita solo están en la carpeta los que pertenecen a los estudios. La idea era hablar a partir de un ladrillo y generar reflexiones sobre lo que significa la reconstrucción, ¿no? Que no solamente tiene que ver con la parte material de lo que había que reconstruir, sino creo que hay un tema como sociedad, ¿no? Tenemos que coser algunas cosas ahí. Entonces era poner nuestro granito de arena desde donde nosotros podíamos, ¿no? Desde la comunicación, desde el diseño, para empezar a generar un espacio de debate, de reflexión, digamos, a través de esto, ¿no? Esta es la carpeta, los afiches miden 50 por 70 y están impresos en papel de algodón, ¿no? Estas son las 8 piezas que vienen empacadas pues, en esta carpeta, digamos, ¿no? Lo que le quería contar un poquito era cómo arranqué yo con el tema del diseño, como te decía Max. Esto empezó muchísimo antes, cuando yo ni siquiera sabía lo que significaba el diseño. Empezó muy temprano, cuando tenía 14 años, 13 años más o menos. Ese periodo de la adolescencia donde uno trata pues, de ubicarse y encontrarse en algún espacio donde se sienta cómodo. Encontré esto, ¿no? Encontré la música primero. Encontré pues, en el rock, en el punk, el rock subterráneo que le llamaban en esa época, a fines de los 80s. Un espacio donde sentía que podía encajar, ¿no? Pero más allá de la música, creo que quedé como, realmente me sorprendió muchísimo toda la parafernalia que había alrededor del movimiento, ¿no? No solamente acá, sino que venía de afuera, ¿no? Las tapas de los discos, los fanzines, la fotografía, la moda, ¿no? O sea, para un chico de 13 años esto era una cosa como realmente llamativa, ¿no? Quedé como asombrado con todas estas historias. De hecho, formé una banda que compuso 2 canciones que nunca se presentó en vivo, y que mi único aporte, digamos, al colectivo, digamos, al que pertenecía, fue gráfico. Bueno, estas eran un poco las referencias, ¿no? Los fanzines de afuera, esas son un poco las cosas que nosotros veíamos y compartíamos entre los chicos. Bueno, creé este fanzine con 2 amigos más, yo me encargué de la parte gráfica. No sabía exactamente que lo que estaba haciendo ya era diseño gráfico de alguna manera. Entre los 3 preparamos pues los contenidos, maquetamos toda la publicación y era esto. Se llamaba CACA, Crítica Constructiva, ¿no? Hablábamos de un montón de conceptos que en ese momento pues ni siquiera entendíamos bien, ¿no? Habíamos entrevistado a bandas, pero digamos que esto sirvió pues como una especie de vitamina gráfica, digamos, ¿no? Donde yo me empapé muchísimo. Después descubrí que muchas de las cosas que me encantaban y estos objetos discográficos que yo veneraba habían sido creados por grandes diseñadores como Malcolm Garrett, Peter Saville, en fin, todas estas portadas alucinantes que veía habían sido creadas por grandes diseñadores gráficos. Y otro de los mundos que realmente me impactó y que terminó, digamos, de redondear un poco la cultura visual popular juvenil, digamos, de esa época fue el skate. Estuve muy metido con esto también. Yo llegué al skate por la música y realmente se convirtió en un deporte casi a tiempo completo, ¿no? Yo, de hecho, terminé el colegio y quería ser skater. Era algo que era en ese momento acá inviable, ¿no? Y como no pude ser skater, me metí a estudiar diseño y publicidad. Y ahí empezó un poco el camino, digamos, ¿no? Y esto me marcó muchísimo, esta idea de customizarlos. Yo dibujaba y pintaba y esas cosas, pero alucinaba mucho con customizar los cassettes que grabábamos, en diseñar las tipografías o en reproducir los logos de las bandas, en fin, ¿no? Entre eso, los fanzines, los discos y el skate, que obviamente tiene una cultura visual gigante, ¿no? No solamente las tablas, también tiene muchas publicaciones. De hecho, muchos artistas contemporáneos han estado marcados un poco por estas 2 corrientes, ¿no? Me acuerdo, esa serie documental de A Beautiful Losers está marcada por eso también, en otro lado del mundo. No sé, cineastas y diseñadores como Mike Mills, ¿no? O Harmony Korine, en fin, un montón de gente marcada por estas corrientes que al final creo que impactaron en mucha gente de nuestra generación, más o menos, los que estamos en los 40 y largos, ¿no? Y otra vez del diseño siempre estuve muy relacionado con la música, sí, relacionado con la música. Soy coleccionista de discos, colecciono vinilos. Es algo que ha sido parte de mi vida desde la adolescencia y de la cual nunca me he desligado. Y por casualidades de la vida y porque seguramente me la he buscado también por ahí, he tenido la oportunidad de diseñar mucho packaging musical.
de diferentes tipos, con diferentes ejecuciones, con diferentes bandas y con diferentes estilos musicales también. Ya perdí la cuenta de la cantidad de tapas y packaging que he diseñado para bandas, ¿no? Desde colaboraciones con amigos hasta trabajos ya más profesionales, ¿no? De todo tipo. De hecho, esto del que tú comentabas de los Grammys, de las 3 nominaciones, ha sido una cosa que yo realmente ni siquiera he buscado. Todas las bandas que inscriben piezas están inscritas en la categoría del packaging, digamos. Y de hecho es una categoría pues que mucha gente no le importa, ¿no? De hecho no está televisada, ¿no? El que gana el Grammy al mejor packaging de tal cosa, nadie lo ve, nadie se entera, ¿no? De hecho, como anécdota graciosa, la última vez que estuve nominado, o sea, son 4 nominados y de las 4 nominaciones yo tenía 2 y no gané, ¿no? Entonces fue, fue como divertido también, pero más allá de la tapa me interesa esto como un objeto también con el que hoy por hoy más que nunca también, ¿no? Porque el que compra música física hoy necesita pues tener algo más que simplemente una tapa, ¿no? Sino que puede interactuar de diferentes maneras con el objeto, ¿no? En este disco, por ejemplo, esto venía empacado en una lámina transparente y dependiendo cómo metías las carátulas tenías como muchas tapas diferentes, ¿no? Entonces podías armar en la discotienda como con una pared con diferentes tapas, pero con una misma onda, digamos, ¿no? Ese es un proyecto bastante actual, tiene un par de años. Cada tapa corresponde a un single también, entonces matábamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? Cada tapa correspondió al lanzamiento digital de un single, pero en el objeto físico tú podías intercambiar estas tapas, digamos, ¿no? O en el caso de este disco, que también tiene como una mica ahí, y tú ves una cosa y a la hora que sacas la mica descubres otra, ¿no? Cosas de ese tipo, ¿no? Y eso es un poco el paso por la música. Es algo que sigo trabajando y sigo haciendo todos los años. Y un poco como paréntesis del trabajo profesional del diseño, he hecho algunas cosas más relacionadas con trabajos más artísticos, más personales, digamos, ¿no? Como sigo perteneciendo por muchos años a este colectivo de gente que hace collage, pone en algunas veces de manera autogestionada y otras veces en galerías por muchas ciudades. Es un trabajo que sigo haciendo en mis tiempos libres. Me gusta un poco meterme en algunas otras cositas, ¿no? He explorado mucho con serigrafía también, he expuesto algunas veces algunos trabajos, siempre como paralelo a mi trabajo como diseñador. Si alguien me pregunta si soy artista, yo que no, porque nunca me he dedicado profesionalmente a eso. Es simplemente algo al costado de mi labor como diseñador, ¿no? La serigrafía, el collage, ¿no? Y he hecho algunos proyectos más conceptuales como colaboración con Santiago Pillado y con Diego Otero, que eso se presentó en el Mali hace años, dentro de la exposición Mirada de fin de siglo, curada por Jorge Villacorta. Esto era en formato de libro, es un falso documental, una supuesta movida de rock en el Perú que habría cambiado, digamos, el curso de la historia de la música, digamos, ¿no? Todo contado con hallazgos de recortes periodísticos, de fanzines y de cosas. Inclusive con ayuda de la prensa lo presentamos como esto, no como proyecto, sino como un hallazgo, lo cual fue bastante gracioso. Y hoy por hoy este proyecto se está convirtiendo en película. Hemos ganado 2 premios DAFOS, el último de desarrollo de largo de ficción, y teníamos previsto en mayo empezar con la grabación, cosa que ha sido paralizada por, no sé, probablemente hasta el próximo año. De hecho, ya íbamos a hacer un teaser, hemos hecho algunas cositas y algunos avances con esto, ¿no? Me gusta a veces, más allá del diseño, explorar otras cosas. Y sí creo que en realidad hay una línea divisoria entre lo que es el arte y el diseño, ¿no? El arte yo creo que te confronta, te puede generar preguntas, te enfrenta a otras cosas, y el diseño más bien soluciona problemas, ¿no? Yo creo que a veces se podría confundir un poquito la historia. Las piezas que he trabajado más relacionadas al arte están ejecutadas desde donde yo puedo ejecutar, que es el diseño, digamos, ¿no? Pero no creo que sean piezas de diseño porque no solucionan problemas de absolutamente nada, ¿no? Abren conversaciones más bien, ¿no? Y bueno, este es un poquito ya el trabajo que hago como diseñador dentro del estudio, el trabajo que hacemos como diseñadores dentro del estudio, ¿no? Donde vemos temas estratégicos, en fin. Y hemos un poco atendido clientes de todos los rubros, del entretenimiento, de la tecnología, del retail, de la educación, en fin, la parte corporativa, la parte financiera, ¿no? Entonces, hemos hecho un poquito de todo y me gusta que sea así, ¿no? Poder mirar un poco de todo, ¿no? No sentarme siempre a ver un poquito lo mismo, ¿no? Es una cuestión bien personal. El rubro de los restaurantes, mucho branding. Hoy día hacemos mucho branding, más que diseño editorial, hacíamos diseño editorial también, branding para la educación,
composición, en fin. Sí permite dar una idea de un tipo de trabajo y de un tipo de desarrollo del diseño y un poco cómo funciona el campo en la actualidad, ¿no? Creo que eso es una cuestión interesante y la misma idea de una asociación de diseño también nos da cuenta de un tipo de dinámica profesional importante. Sin duda, la actividad del diseño es muy fuerte en el Perú, si bien, insisto, el conocimiento acerca del diseño, lo que puede ser, quiénes son los actores, las personas que están metidas en esto y cuáles han sido sus apuestas, no es algo que esté tan difundido. Y por eso también me parecía especialmente interesante la posibilidad de esta conversación en donde te tenemos a ti que vienes trabajando de estos modos colectivos también y con este tipo de exploraciones diferentes de la forma, y la conversación también con Jesús, que es una figura icónica en estos desarrollos, especialmente debido en el caso de Jesús, esta incursión en donde va del desarrollo en las artes plásticas a un trabajo conectado con el diseño, ¿no? Entonces es un contrapunto bien interesante. Y sin más preámbulo, quisiera comenzar la conversación con Jesús. Vamos a hablar un poco de tu trayectoria y tu trabajo. Quisiera que pudiésemos hacer un breve recorrido por tu historia para situar a nuestro público en esta historia. Bueno, estas primeras imágenes son de 1968, cuando estaba inmerso en el Op Art y en el arte cinético. Tanto el Op Art como el arte cinético han sido tareas que las sigo manteniendo vivas y sigo produciendo hasta ahora. Estas son obras de una exposición que se llamó Homenaje al Número, porque hay una serie de algoritmos y caos que se manejan dentro de la ordenación de estos elementos que juegan con números. En esto de los cinéticos hay una historia bastante larga. La primera exposición fue en 1968. El MoMA adquirió un par de cuadros cinéticos y las últimas incursiones en los cinéticos han sido en el 2015. Tengo toda una muestra completa para una próxima vista de esto. Luego de los cinéticos hay que hablar sobre el diseño y mi estada y mi conexión con esto que estamos viendo. Esta pieza de la izquierda es la pieza que la van a presentar en la subasta y está conectada mucho con mi relación con Puerto Rico. En los años 70 me invitaron a una reunión de diseñadores en San Juan, Puerto Rico, a trabajar en un taller que estaba inmerso en una zona absolutamente marginal, llena de habitantes casi chunks. Eran combatientes de la guerra de Vietnam que regresaban de la guerra, casi todos adictos a la heroína, y era un lugar muy problemático, donde un artista de nombre Antonio Martorell, que es ahora una gran figura del arte puertorriqueño y mundial, que trabaja en Nueva York y en San Juan, nos convocó y había abierto un taller de serigrafía para que los chicos aprendieran a ganarse un poco los centavos imprimiendo polos, afiches, qué sé yo, y nosotros trabajamos con ellos. Trabajamos y acá tengo el afiche de la derecha de esta lata de cerveza que exhala la bandera norteamericana, que se supone que es de industria puertorriqueña, y me conecté mucho con esta gente, y San Juan y Nueva York están hermanados. La gente viaja como en un colectivo hacia Nueva York todos los días y a toda hora, y la gente vive con un pie en Nueva York y un pie en San Juan. Llegué a San Juan, trabajé con ellos, hicimos las serigrafías y me conectaron con Nueva York y con la gente de los puertorriqueños jóvenes en Nueva York, que habían formado un partido paralelo al de los Panteras Negras, que se llamaba los Young Lords. Hice el trabajo igual que en San Juan con ellos, trabajamos en serigrafía y nos conectamos también con los Panteras Negras. Hay un par de afiches relacionados a la lucha más
encendida en esta época, en los años 70, justo con toda la gente de las Panteras Negras. Paralelamente, mi gran interés era conectarme con el gran estudio neoyorquino de los Push Pin. Push Pin es un estudio célebre que reunía a una veintena de los mejores diseñadores norteamericanos. Entre ellos estaba Milton Glaser y Herb Lubalin, Paul Davis y una serie de gente. Tuve la suerte de trabajar con ellos un par de cosas y publicar en algunas revistas y ilustraciones políticas en el New York Times. Mi relación con el diseño no terminó ahí, seguí y desde antes de los 70 yo ya había entrado en contacto con la gente que hacía publicidad o difusión de la reforma agraria. Me convocaron, trabajé, hice unos 24 afiches de la reforma agraria. Estoy editando un libro que tiene los 24 afiches y unas 300 fotos de la época. En esa época, esos 24 afiches se pasearon por todo el mundo y un poco salieron de las paredes de los campesinos a las embajadas y a las colecciones y a los museos. La última aventura de los afiches de la reforma agraria han sido en una gran muestra que se llamó Historia de dos ciudades, que reunió a los vanguardistas, digamos así, de Norteamérica, de Latinoamérica y de todo el mundo. Estos afiches que tienen el sabor del pop achorado, que yo le bauticé, estuvieron pegados y compartiendo paredes con Lichtenstein, con Warhol, con Vasarely, con Bacon. Eran 100 artistas que integraban esta gran muestra que duró casi 2 años en el Museo de Arte Moderno de Frankfurt, 8 meses, y 6 meses en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Los afiches han tenido su propia vida y están en una serie de colecciones. Hay algunos en el Mali, otros 15 están en el Museo de la Reina Sofía en Madrid. Hay algunos en el Museo de Arte Moderno de Nuevo México. Hay otros en Europa, en fin, han tenido su propia vida estos afiches. Paralelo a esto, mi interés en el diseño gráfico también data de los años 60, cuando yo hacía las tapas de los discos de Sonoradio y tuve la ocasión de fotografiar a todos los artistas de Sonoradio de esa época y del sello Columbia, los Daltons, los Yorks, toda la gente de la música folclórica, la música tropical, estaba incluida en las sesiones de fotografía que hacíamos para las tapas de Sonoradio. Mi conexión con el jazz es permanente. He tocado algunos instrumentos, sitar de la India, el sitar hindú, las tablas, y tengo un programa de jazz que ya tiene 32 años de vida en Radio Filarmonía y no paro. Mi relación con los músicos ha sido siempre muy próxima. Tengo entrevistas a gente de todo el mundo y por supuesto todos los grandes músicos de jazz peruano. Lo que estamos viendo acá es una serie de trabajos que se llaman trípticos profanos. En este caso es un tríptico donde el título es Las chicas superpoderosas. Estas chicas superpoderosas son Sarita Colonia, Santa Rosa y La Mujer Maravilla. Hay otro paralelo a esto que se llama Los presidentes presidiarios, donde están, bueno, esto es parte de los presidentes presidiarios. Hay una mujer también presidenta presidiaria que tiene todo el derecho de figurar en este tríptico. Luego están los chicos superpoderosos, donde está Superman, por supuesto, está Jesucristo, el corazón de Jesús, y un Nequeco está. Estamos viendo carátulas de la revista Martín, una revista que ya andamos por el número 33 volúmenes dedicados monográficamente a cada uno de los grandes literatos peruanos. Con la triste noticia de que el último número, el número 33, simplemente se extinguió. Parece que se extinguió, ojalá que no sea cierta esta mala noticia que nos han anunciado, que Martín ya dejó de existir. El 33 estaba dedicado al señor Colchado, un gran escritor, muy ligado a una gran novela
su primera gran novela más conocida, Rosa Cuchillo, donde devela toda la cosmogonía andina y el mundo de los muertos dentro del imaginario ancestral andino. La revista Martín es una revista que ha tenido un campo analógico y digital. Cada revista tiene acompañado un video y presentaciones de multimedia. He tenido la suerte de entrevistar, de filmar a casi todos los homenajeados. Estas son intervenciones a cuadros canónicos de la pintura peruana. Tenemos el cuadro de Montero, Los funerales de Atahualpa. Luego estuvo el otro cuadro de Daniel Hernández sobre la capitulación de Ayacucho. El propósito de estas intervenciones multimedia era hacer evidente una serie de episodios ocultos, no ocultos, problemáticos, invisibles, visibles. Por ejemplo, en este caso, el caso de la intervención sobre el cuadro de Daniel Hernández, la capitulación de Ayacucho, la primera escena de arriba es el cuadro original. La segunda, al costado, es la intervención donde yo hice que el espacio creciera. El cuartito tan pequeño se hizo más grande, le aumenté loseta de ladrillo, y en la tercera escena es el inicio de la intervención. El grupo Cuatro Tablas intervino para una posible obra de teatro que se titulaba Los Ayacuchos, de Herbert Morote, que se iba a dar en 1995 con el grupo Cuatro Tablas de Mario Delgado, pero las circunstancias del clima tóxico de Fujimori hizo que los auspiciadores abandonaran el proyecto. Y lo único que quedó fue las escenas y toda la producción que hicimos para hacer este afiche, donde se convocaron a célebres actores del grupo Cuatro Tablas y los amigos de Cuatro Tablas. Está Reinaldo Arenas, Pilar Núñez. Hay una nómina de 10 artistas, muchos de ellos que ya han fallecido, que figuran en esta fotografía. Los disfrazamos de ayacuchanos rebeldes. Y lo curioso es que esta obra de Herbert Morote hacía evidente este drama de Ayacucho, tanto en la época de la independencia como en la época de los años 80, donde se dio la guerra sucia en Ayacucho. En esta escena, por ejemplo, estamos haciendo evidente esta presencia de los invisibles ayacuchanos. Cuando San Martín y Bolívar y Sucre vinieron al Perú, constataron que los peruanos, las clases altas y medias, eran más realistas, hispanistas que los propios españoles, y mostraron una actitud casi hostil, de poca colaboración con la independencia. Y los únicos que colaboraron fueron los llamados indios, campesinos de los pueblos, que de una manera u otra colaboraron efectivamente con las causas independentistas. Entonces, esta presencia de estos ayacuchanos invisibles en la historia, los hacemos invisibles en estas escenas de multimedia. Esta sucesión y esta presencia de estos actores célebres en este cuadro hace evidente esta visibilidad de los invisibles y esta presencia que la historia les ha negado en sus páginas oficiales. Estamos casi por celebrar el bicentenario de la independencia, y de la independencia real para nuestra gente originaria no existe, está muy lejos. Algo sucedió en la época de Velasco, pero se apagó fatalmente, pero hay una semilla que todavía está latente. Este trabajo es un trabajo de multimedia, es una feliz coincidencia. Yo había conservado las fotos que hice a esta gente para ese afiche de 1995 y que los reviví en esta aventura de multimedia que se llamó Profanaciones y Enmendaduras Históricas, que fue en el 2016. Este es parte de un video con música de Uxpa. Uxpa es un grupo de rock que canta en quechua, y coincidentemente el texto que se escucha de Uxpa hace evidente y refuerza todo este espíritu de esta gente invisible y visible. Bien, gracias Jesús, es súper interesante lo que nos cuentas. Quería comentar yo algunas cosas. Hay una cuestión bien interesante que vemos. Por un lado, tú tienes un trabajo, Jesús, de diseño, sobre todo lo más conocido tuyo
en términos históricos son los afiches para promocionar la reforma agraria. Y lo menciono porque me parece bien interesante cómo tenemos aquí un encargo del Estado peruano para promocionar una serie de medidas políticas, de serie de decisiones que dan lugar a una producción masiva de gráfica. Y por otro lado, tenemos en lo que nos has contado, Goster, un acercamiento que viene de un lado completamente lejano, que es a través de la cuestión contracultural, la movida subterránea, la música punk y qué sé yo. Entonces, lo menciono para prestar atención a ese abanico amplísimo de lugares desde donde se desarrolla y se ha impulsado el diseño con objetivos radicalmente distintos. O la cuestión corporativa, como Goster, cuando contabas que haces campañas de branding y cosas así, pasando por cuestiones políticas, pero también en donde hay una preocupación muy grande por lo social. Y lo digo pensando desde frentes distintos, la idea de la reforma agraria y la apuesta que hubo allá en términos de una apuesta política, pero pensando también en las movidas subterráneas y toda la cosa punk y esta cuestión de cuestionar el status quo, por ejemplo. Entonces, lo menciono porque hay también ese tipo de impulsos en el diseño, en donde puede aparecer la idea del cuestionamiento, en donde está la idea de difundir, de facilitar las cosas, como decías tú, Goster, solucionar problemas, pero también de hacer preguntas en alguna medida, ¿no? Quería pudiesen comentar brevemente sobre eso. El diseño es un arma de comunicación, es un abanico de herramientas para comunicar, participar, convocar, protestar, gritar, acallar, disimular, vender, en fin, como instrumento de comunicación es eso. Lo que pasa es que la comunicación de los que hablan siempre y bien pagados es el gran mercado, el gran status quo. Pero también hay la voz necesaria de los negados, de los invisibles, de los marginados y de los que están fuera de todo, exactamente los invisibles. Y los invisibles los encontramos en todas partes. En nuestro país hay invisibles en la sierra, en la selva, en todas partes, en Lima. Y a nivel latinoamericano, los invisibles se hermanan cada vez más y los llamados habitantes originarios de todo el mundo tienen ahora el gran enemigo institucional de la globalización y la presencia de las grandes mineras que hacen polución no solamente humana, sino a todo el planeta. Entonces, hay una necesidad de comunicar, hay una necesidad de comunicarse. Y yo con felicidad hablo quechua. Y el quechua de los chancas, que es el más difundido en toda América. Los chancas eran enemigos de los incas vencieron a los chancas y por política los repartieron por todo el continente, por todo el reino inca. Por lo tanto, el quechua que se habla en Ecuador, en Bolivia, en Argentina y en parte de Chile es quechua chanca. Yo he conversado en todos estos sitios muy holgadamente con esta. Entonces es un problema de comunicación. Apenas tú hablas quechua de cierta manera, quechua de indio, te conectas automáticamente y haces un lazo de hermandad irrompible con esta gente. Entonces, esta forma de comunicación verbal también tiene que ver mucho con la comunicación musical y con la comunicación audiovisual. La fotografía, el icono, los afiches, la comunicación gráfica es esencial. Por eso es que Martorell en Puerto Rico inició, propició y trabajó talleres de serigrafía, que son talleres con una técnica que es capaz de sustituir cualquier material y uno no puede dejar de hacer y comunicarse con afiches, periódicos y revistas incluso impresas en esta técnica y funciona maravillosamente. Hemos hecho talleres en la sierra, en la selva, en Puerto Rico, con los afroamericanos Panteras de Nueva York y con los Young Lord en Manhattan. Entonces, diseño está ligado a esto, pero paralelamente yo estaba trabajando por mi curiosidad profesional con los top de Nueva York, que son los Push Pin. Conocí y trabajé con Milton Glaser y Herb Lubalin, son las grandes figuras del diseño del siglo XX.
En mi caso, yo tengo espacios para cuestionar cosas, ¿no? Y hay espacios también, ¿no? De hecho, el espacio de la música creo que te permite cuestionar ciertas cosas y el otro espacio es el espacio personal, ¿no? Es cuando me contratan o nos contratan para una cosa específica, ahí tenemos que dejar de lado, pues, otras cosas, ¿no? Nuestras ideas, nuestras opiniones no caben ahí, ¿no? Entonces, ahí estamos ayudando a comunicar ciertas cosas, ciertos valores o lo que se necesite, ¿no? El diseño también puede generar cultura, también puede incidir en los afectos, puede hacer muchísimas cosas, puede solucionar la vida de las personas, pero siempre tiene algo muy funcional, muy específico, ¿no? Pero sí, claro, los diseñadores a veces también nos buscamos nuestros propios espacios para tener una voz y para poder decir cosas también, cuestionar, generar preguntas, abrir debates, en fin, ¿no? Bien, muy interesante lo que planteas. Estamos absolutamente sobre el tiempo. Quisiera, primero que nada, agradecerte, agradecerte, Jesús, por compartir conmigo y con todo el público participante, asistente de este conversatorio, sus experiencias, sus conocimientos, sus aprendizajes. Muchísimas gracias, ha sido súper interesante, súper ilustrativo y gracias.